Bueno, bienvenido Javi a este canal. Eh, Primera vez que estás acá y bueno, decidí también hacerte una entrevista porque sos un referente del Tai Chi estilo Wu, cosa que acá en Argentina y en Sudamérica te diría que hay poca referencia al respecto. Así que, bueno, primero te invitaría a presentarte un poco, o sea, contarnos un poco de vos, de dónde viene cómo fue tu trayectoria y tu camino marcial. Pues mira, yo empecé con las artes marciales de pequeño porque, bueno, yo era pequeñito de tamaño y antiguamente en los colegios, ahora se queja mucho del bullying, pero antiguamente era peor. Entonces yo quería tener algún tipo de recurso de defensa, ¿no? Entonces empecé practicando judo porque era lo que tenía más cerca, no fue elección mía, tampoco sabía nada yo de artes marciales, empecé con el judo. Al poco tiempo estuve 2 años y lo dejé porque no me gustaba. Era pequeño como para aprender técnicas de judo y yo prefería dar golpes y patadas y cosas así. Entonces estuve un tiempo sin hacer artes marciales y luego empecé con el karate, estilo Shito Ryu. Eso tendría 12 años cuando empecé con karate. Em, y estuve 5 años haciendo karate. Cuando empecé a enterarme mejor cómo funcionaba el tema de artes marciales y eso, me empezó a interesar más los estilos chinos. Lo vi un poco más libres, el karate era muy rígido, era muy posiciones muy cerradas y quería un poco más de libertad, ¿no? Y entonces empecé a practicar Wing Chun. Esto sería el año 95 creo que fue, año 95. Entonces estuve un tiempo practicando Wing Chun, luego me empecé a interesar el Wushu de competición y conocí a un maestro chino que hacía Wushu de competición y bueno, empezamos a entrenar con él, un compañero y yo. Y fuimos a China, estuve entrenando en China un par de veces y luego cuando volví, por otros motivos, quise más marcialidad porque el Wushu al final es un deporte y Wushu de competición, es un deporte y no tiene el aspecto marcial que tenía el Wing Chun, por ejemplo, no lo tenía. Y entonces empecé a tocar un poco las artes marciales japonesas otra vez. Y entonces empecé con Aikido, que también estuve 5 años, yo voy de 5 en 5, parece ser. Claro. Y a la vez también empecé un poquito antes del Aikido, empecé con el Tai Chuan también. Ahí empecé a dar, mi camino en el Tai Chuan Aikido fueron 5 años y luego lo dejé, porque ya me empezaron a interesar en serio las artes marciales chinas. Con el Aikido, ahí con el Tai Chuan empecé a intentar experimentar, porque yo en China conocí a un maestro que hacía Chen, y no era lo que yo había visto por aquí, era diferente. Entonces me llamó un poco la atención. Entonces empecé a buscar por aquí, estuve con líneas de Fernando Chedel, estuve con gente de Chen de diferentes linajes, hice cursos con Sam Tam también, que es de Ichuan. Hice un poco de todo, pero no encontraba lo que a mí me llamaba la atención. Entonces un día me enteré que venía Martin Bodiker a Valencia, que era alumno de Mayan Bao, de estilo U. Es uno que escribió libros, ¿no? Sí, escribía, bueno, Martin falleció hace 3 años y escribía libros, sí, hacía muchos artículos. Él era ingeniero y dejó la ingeniería para dedicarse a... Tenía Wow. un trabajo estable en Alemania y lo dejó todo para dedicarse a la difusión del Tai Chi Chuan. La cuestión es que me gustó, bueno, en ese seminario. Yo era de habían tres que hablaban inglés en el seminario y él solo podía comunicarse conmigo o con los otros dos.
Yo le pregunté mucho porque yo tenía interés y estuve mucho hablando y bueno, me mostró mucho, me sacudió, me movió como le dio la gana y eso es lo que yo buscaba. Entonces empecé a hacer con Martín y a partir de ahí ya me dediqué a nivel marcial solo al Tai Chi. Eso era el año 97 si no me equivoco. Sí. No, perdón, 97, 2007. 2007. 2007. 2007. Pasó todo lo de Wushu por el medio, el Aikido y todo eso. O sea, de ahí fue tu primer contacto con el estilo Wu. Con el estilo U sí, fue con Martin en ese primer seminario y a partir de ahí ya estuve yendo a Alemania y él venía a veces aquí también, pero ahí es cuando me empecé a mover en serio con el U. Y bueno, hice algún seminario con Mayan Bao también, que organizaban con él. Y, bueno, hasta hoy Martin falleció hace 3 años, quiero recordar. Y desde entonces, pues digamos que estoy solo, no tengo profesor, pero sigo practicando. Justo antes de que falleciera Martin, hace 4 años, retomé el Wing Chun porque como lo había empezado, a mí me gusta el Wing Chun y quería hacer algo más serio, porque en aquella época el profesor que tenía no era una persona demasiado seria. Y bueno, yo era más joven y no me importaba demasiado, pero ahora sí. Entonces contacté con Carlos Vilches y él es el que me está instruyendo actualmente en el Wing Chun. Un tipazo, un tipazo. Bueno, acá ya me surge una pregunta con respecto a esto, ¿no? Porque hay una variedad de camino, de conocimiento, de experiencia y de sabor y de probar distintas posibilidades. Y nosotros dos sabemos que el ambiente del Tai Chi, el ambiente general así y más de las redes, es un ambiente cruel. Yo, yo no lo veo tan cruel, a ver. Bueno, entonces te hago esta pregunta. ¿Qué pensás de estas personas que dicen, eh, que hacen esta crítica con respecto al Tai Chi? No, un practicante tiene que tener solo un maestro y solo un estilo, no podés hacer varias cosas. No, tenés que hacer solo Tai Chi, solo dedicarte al Tai Chi, nada más. Bueno, mi opinión es, yo tengo varias opiniones, pero resumiendo en conjunto es, sí que es verdad que el que mucho abarca, poco aprieta, se dice aquí en España. Entonces, no puedes hacer demasiadas cosas porque no puedes centrarte en una. Pero eso no significa que no puedas ver qué hay en general y puedes practicar varias cosas. De hecho, antiguamente se practicaban variedad de estilos a la vez y no pasaba nada. Y ahora nos hemos vuelto muy puristas, ahora parece que si no haces solo un estilo y ese no es el puro es este de aquí, este es el estilo auténtico. Entonces, hasta que no haces justo lo que hay que hacer, no se te respeta. Yo ya me da un poco igual todo eso. Yo además no me dedico a la enseñanza del Tai Chi Chuan, yo lo hago para mí, porque me gusta, para practicar, entonces no tengo nada que defender, en realidad me da igual. Me gusta discutir sobre el Tai Chi Chuan porque discutiendo amablemente, a veces no es amable, pero a mí no me molesta que haya agresividad, porque pienso que eso también saca aspectos que tienen que salir. Entonces, pienso que es bueno que se puedan intercambiar opiniones, por eso que haya gente que haga estilos variados es bueno. En el U, por ejemplo, en nuestra forma de U, tenemos cosas que están sacadas de Pagua, por ejemplo. Claramente están sacadas de Pagua. Yo no me acuerdo dónde leí una vez que el currículo de enseñanza de Yan Pan Hou incluía tanto ella, incluía Pacua, incluía un montón de cosas que no eran solo lo que hacía él con su padre. Porque Claro. lo que yo veo es que antiguamente lo que hacían era tener un sistema de lucha y todo lo que les pudiera ser útil lo usaban. Los Y, chinos son y- muy pragmáticos también. y sin ir más lejos, el estilo de Sun Lutang. O sea, Sun Lutang no hacía solo Tai Chi, hacía Pakua, Shin Tai Chi, ¿no? Ya No, era. sí, supongo sí que lo criticarán, pero mucha gente
lo adora Sun Lutang precisamente por eso, porque supo mezclar varios estilos y sacar quizás lo mejor de cada uno. Yo soy de la opinión de que al final lo importante es buscar una habilidad. Tú tienes que intentar, o mi objetivo es ese. Yo lo que persigo es una habilidad, no persigo una tradición. Que habrá gente que prefiere perseguir una tradición porque es lo que quieren, me parece bien. Pero el Tai Chi Chuan es un arte marcial que persigue una habilidad marcial. Si no estás persiguiendo esa habilidad, pues seguramente te vas a quedar dando vueltas en tradiciones y en cosas que a lo mejor te aportan, no te digo que no, pero creo que no es el objetivo. Pero al mismo tiempo, persiguiendo esa habilidad, porque compartimos compartimos a Carlos como profe. Sí. No hay una gran compatibilidad entre la práctica del Wing Chun interno, como le enseña Carlos, con el estilo Wu. No se Sí, cultiva. a mí me gustó el estilo Wu porque se parecía al Wing Chun. Porque el estilo Wu es muy cerrado, el estilo Wu tiene muy en cuenta el triángulo, tiene muy en cuenta el círculo también, entonces tiene principios que es que yo, Carlos a veces me explica cosas sobre Wing Chun y yo pienso, pues esto es lo mismo que Wu. Claro, Entonces, son muy compatibles. Yo creo que todos los artes marciales al final son compatibles. El tema es que hay veces que tienen estrategias opuestas o contradictorias. Entonces no tiene mucho sentido, en mi opinión, aprender dos artes marciales que tienen una estrategia distinta. Por ejemplo, el boxeo, la estrategia del boxeo es mantener distancia y que no te golpeen. Por lo tanto, tienes que estar dando saltos constantemente, tienes que ir esquivando y tienes que ir golpeando y que a ti no te golpeen. Entonces, combinar el boxeo con el jiu-jitsu en el suelo, pues no digo que sea contraproducente, pero son estrategias muy distintas. En el jiu-jitsu lo que quieres es tirar al otro al suelo y manejarlo en el suelo. Entonces, que tengas el jiu-jitsu aprendido como respuesta a la situación en que te han tirado al suelo y entonces ahí qué haces, me parece bien. Pero no puedes combinar las dos estrategias a la vez. O tienes los dos estilos, uno para cada situación, o usas una estrategia o usas la otra. Pero no son la misma estrategia. y al mismo tiempo tampoco es compatible con el Tai Chi o con el Wing Chun porque buscan controlar el puente, o sea, buscan crear un puente, sostener el puente y controlar un puente, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el boxeo es contrario bueno, la estrategia del boxeo es contraria a la del Wing Chun o la del Tai Chi Chuan. Porque si tú en Tai Chi Chuan lo que quieres es tener un contacto con el otro para controlar todo lo que hace y protegerte a la vez que tú controlas a la otra persona, en boxeo no es eso. En boxeo tú sueltas e intentas no mantener ese contacto, es todo lo contrario. Entonces, combinar cosas de boxeo con Tai Chi, que hay gente que lo hace, a mí no me gusta. No, no, concuerdo totalmente, concuerdo totalmente. Bueno, pensé en una lista de preguntas, que la tengo acá escrita acá al costado, que ya va un poco más a algo más técnico. Por ejemplo, ¿Vale? recién dijiste, el Wing Chun se parece a, voy a tomar esto que dijiste, el Wing Chun se parecía al estilo Wu porque era más cerrado, más así, como frontal. Y yo entiendo que hay una crítica que le hacen, por ejemplo, a la gente de Wing Chun. El Wing Chun nunca puede ser interno, he escuchado, porque esto, esta parte está cerrada. Entonces, mientras los estilos internos buscan abrir el Huang acá y generar este tipo, como el Wing Chun se piensa que está cerrado porque está más achicado, como el estilo U, que es cerrado. En vez de hacer esto y buscar que la conductividad de las membranas se estire y se abra acá, está cerrado, pero aunque esté en esta posición, puede estar abierto de todas maneras, ¿verdad? Exactamente. Además, yo lo que veo es que a veces se malinterpretan cosas. Por ejemplo, en el estilo no, en Tai Chi Chuan en general se dice que los hombros, se hunden los hombros, o se relajan los hombros y se hunden los codos. Ese mismo principio está en Wing Chun también. Sí. Entonces, eso de estar cerrado puede interpretarse como que tú contraes para protegerte y no tienes por qué contraer. Hay movimientos, ya lo sabes tú, hay movimientos en Wing Chun que tú estás abriendo, no tienes por qué estar cerrado constantemente. Haces un false out, tú estás abriendo
completamente, que sería lo mismo que un también, por ejemplo, que abres. Entonces, el hecho de decir que el estilo está cerrado, yo no creo que sea así. Se ha interpretado mal desde posturas externas que puede dar la sensación de que estás comprimido. Porque tú te protejas no significa que estés cerrado internamente. Totalmente. Y acá hay algo hay una evaluación muchas veces de expertos del Tai Chi que evalúan y hacen juicios en base a una postura, una serie de movimientos, sin comprender qué mecánica o qué está pasando por dentro. O sea, ¿qué estoy entrenando? Eso es lo que para mí hay que tener claro. ¿Qué estoy entrenando? Si yo hago un video entrenando algo y alguien me hace una crítica con una lente esperando X, esperando determinada cosa, va a ver, esto está todo mal, pero no sabe lo que estoy entrenando. O sea, eso es la característica de lo interno. Sí, sí, Por eso, sí. Tú puedes, sí, tú puedes poner un vídeo, por ejemplo, como decías, entrenando una cosa en concreto, que tú sabes lo que estás entrenando y si no lo especificas, otro que lo vea piensa, eso está mal porque mira el codo o porque no expande o porque, yo qué sé, cualquier cosa según su criterio. Entonces, es lo de siempre. Es divertido criticar a los demás porque te pone en una posición en que tú ves el error que el otro no ha visto. Y a veces es cierto, a veces la persona publica un vídeo y está cometiendo un error, puede que lo esté cometiendo o puede que simplemente esté entrenando otra cosa, como dices tú. Eso no se sabe hasta que no hablas con la persona y dices, oye, ¿qué estás entrenando? Y le comentas y tal, y sale el tema. Y a mí no me gusta criticar el trabajo que hacen los demás porque yo tengo mi opinión sobre lo que hace cada uno, evidentemente. Todos tenemos nuestra opinión. Pero es lo que dices tú, no sabes qué está haciendo realmente. Entonces, no puedo saber si lo que está haciendo es su práctica habitual, si lo que está haciendo es intentar una cosa que no le está saliendo bien o lo que está haciendo es algo que no puedo ver porque lo está haciendo por dentro. Entonces, no lo sé. No se debería de juzgar sin saber qué está pasando. eh, a ver si compartimos el mismo criterio. O sea, yo cuando hago la forma, cada vez la puedo hacer distinta, depende en qué me estoy enfocando. O sea, no hago un ritual, bueno, hago un ritual como a ciegas, no, estoy entrenando. Yo estoy entrenando algo específico en lo que veo, digo, bueno, ahora voy a hacer hincapié en este principio. Por ejemplo, dentro del estilo Wu está el concepto de hundir el chi, de esa cadena de descenso donde toda la fuerza se aúna con la fuerza de gravedad, todas las partes del cuerpo se aunan con la fuerza de gravedad. ¿Es verdad? ¿Existe este principio de hundir el chi? Sí, lo que pasa es que no se trabaja de esa manera de hacer cadena de descenso. O sea, realmente tú deberías de estar asentado en el suelo, ¿vale? Entonces, si tú sí que al principio puedes aprender a ir bajando o ir liberando tensión, pero si tú cada vez tienes que estar bajando todo, estás perdiendo ese tiempo en bajar cuando deberías de estar abajo ya. Claro, Entonces, igual que estás abajo, deberías de estar en todas direcciones, no solo claro, abajo. claro, Entonces, sí, sí que hay que bajar, pero no solo bajar, sino el Pong, por ejemplo, el Pong sería en todas direcciones igual que vas abajo. claro, totalmente. Eh, esta, pero esta fuerza que se asienta hacia abajo, te lo hago te hago la pregunta por algo específico que a veces encuentro como difícil de sostener. Por ejemplo, cuando no sé, un alumno me manda un video practicando y me dice, y la forma en la que yo estoy enseñando ahora es bastante manteniendo siempre esa dirección arriba-abajo, por ejemplo, haciendo hincapié en eso, en un momento, y es un alumno que es profe ya de Tai Chi, entonces me dice, bueno, no, le tiré unas magias, ¿no? Me dice, le tiré unas magias al, a la forma. Quiere decir que hizo como un movimiento así. Cuando encuentro muy difícil poder hacer algo como muy así, cuando en ese momento, en esa instancia de práctica en donde estas dos fuerzas están como
como acentuándose. ¿Entendés lo que te pregunto? Te pregunto sobre los movimientos floridos. Un movimiento florido cuando todavía no está establecida esa fuerza vertical. Claro, es que para mí el tema es que tú tienes que ir construyendo, al final tú tienes que construir un estado en tu cuerpo que luego puedas mantener en todo momento, que es lo que llamo yo, bueno, las Sichan, Sichan, las 13 fuerzas o 13, yo le llamo condiciones o, o forma interna, digamos. Tú tienes que ir construyendo, en mi opinión, por lo que yo entiendo de los clásicos, es tú construyes PON, que es la expansión, construyes Lu, que es la fuerza pasa a través de ti, luego Ji, que es la triangulación, y An es colarte por los huecos donde el oponente permite que te cueles porque no está protegido, digamos. Entonces tú eso tienes que construirlo todo el tiempo. Tú no puedes moverte, como decías tú, haciendo floritura o haciendo cualquier gesto. Si te mueves de cualquier manera y pierdes todas esas condiciones, tú ya no estás en el estado de Tai Chi, digamos. Entonces, deberías ser capaz de mantener todo eso mientras te mueves como tú quieras. Que para mí eso es la dificultad más grande, porque, claro, imagínate mantenerlo de arriba abajo, como me decías, y moverte sin que se pierda el arriba y abajo. Adelante y atrás, derecha e izquierda, mantenerlo todo mientras te mueves. Es complicado. Si Claro, tú estás quieto y lo mantienes y en cuanto te mueves se pierde, ¿qué va a pasar el día que choques con alguien o haya algo? Vas a perder, porque claro, si solo moviéndote ya lo pierdes, en cuanto haya un choque, hay un golpe, hay un dolor o lo que sea, se pierde todo. claro, se pierde como la integridad, esa Claro, energética que va para todas direcciones. claro. Bueno, quería citar tus propias palabras Venga, vale. en algo que coincido totalmente, en donde dijiste lo siguiente, que coincido en esto, pero solamente lo anunciaste, ¿no? Dijiste, algunas de las peores indicaciones que se le pueden dar a un alumno que estudia Tai Chi Chuan son, uno, ceder, dos, relajar y tres, no usar fuerza. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto de esto? Sí. Para mí, el problema de ceder es que la gente, si te dicen, tú imagínate, llegas nuevo, no sabes nada de artes marciales o no sabes nada de Tai Chi, digamos. Sabes artes marciales, pero quieres aprender Tai Chi. Te llegas a una clase y te dicen, tienes que ceder. Ceder, en mi cerebro de persona española, ceder significa retirarte y permitir que el otro ocupe ese espacio. ¿Vale? Aparentemente es lo que hay que hacer en Tai Chi, ceder. Pero no es así. En mi opinión no es así. Tú no puedes permitir que el otro ocupe tu espacio por voluntad tuya propia. Puede pasarte que el otro te empuje. Entonces tú seas incapaz de gestionar esa fuerza y necesites retirarte o avanzar hacia atrás. ¿Vale? Pero eso no es ceder. Si tú no estás cediendo espacio, tú estás intentando recuperar tu espacio a base de moverte hacia atrás. Pero en el momento en que tú cedes, tú te mueves. Vamos a hacerlo, voy a explicarlo más técnico. Cuando esta es una persona y este eres tú. Cuando tú haces Tai Chuan, cuando haces tu Shou, la idea a nivel energético, la idea es que tú hagas esto. Conectes con la otra persona y si yo me voy para allí, esta persona se viene. Si subo, la persona sube porque estoy enchufado, conectado con esa persona. Si yo cedo, estoy haciendo esto y eso lo ocupa la otra persona. Si yo me retiro porque no soporto esa presión o porque me conviene que el otro entre por cualquier estrategia. Yo tengo que retirarme llevándome al otro. No puedo soltar y irme. Entonces, si yo hago así, no estoy cediendo nada, simplemente me estoy yendo hacia atrás. Esta conexión que tenemos, eso está junto. No hay ningún espacio libre para que el otro lo ocupe. Lo he ocupado yo. Claro, Si yo me retiro, si yo cedo estoy haciendo esto, estoy cediendo este espacio para que la persona se ha desconectado,
se puede mover libremente y puede ocuparme un espacio que yo he cedido. Entonces yo no puedo cederle nada al oponente desde el punto de vista de la estrategia de combate. En cuanto yo cedo un espacio, ese espacio lo va a ocupar la otra persona y eso va a ser malo para mí. Entonces, cuando hablo de ceder me refiero a eso. Otro gran problema de la palabra ceder es que suele implicar que tú cedes porque hay un choque, ¿vale? Hay un choque de fuerzas, estás como igualados y entonces tú cedes. ¿Qué significa eso? Aflojas la fuerza para que el otro te gane en el movimiento. Entonces, una cosa es que yo mantenga esa fuerza y me mueva hacia atrás, llevándome a la otra persona, pero la presión sigue siendo la misma, sigue habiendo la misma presión. Y otra cosa es que yo afloje y estoy colapsando, digamos. Entonces me está ocupando un espacio que yo he permitido que me ocupen porque he aflojado esa fuerza. Entonces, para mí no se debería ceder con el concepto que tenemos en mente de ceder. Que sí que te puedes retirar hacia atrás, retirar o moverte, retirar al final también viene a significar ceder. Entonces, la palabra para mí correcta sería avanzar hacia atrás o moverte hacia atrás. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y a ver, hagamos una lupa en esto. Mm. Yo voy a enunciarlo en el lenguaje en el que lo experimento, ¿no? Que es esto de, acá entramos en el plano como medio donde se vuelve como medio flashero capaz, pero es que hay un movimiento interno dentro del cuerpo, ¿verdad? Mm. Sí, Hay un movimiento interno dentro del cuerpo, además de los ángulos y de la mecánica de mover las articulaciones. ¿Coincidimos en esto? sí, sí, A eso interno dentro del cuerpo, interno y externo. En realidad sí, también hay sí. algo como a nivel de campo que se mueve, que todavía es más criticable si nos dicen, no, ya te pones re místico y re flashero, pero bueno, hay una plasticidad interna, dicho en un lenguaje así como bien concreto, hay una plasticidad interna que se readapta ante las fuerzas también. O sea que además de que yo me pueda mover así, algo adentro mío, no sé, la fascia, no sé, lo que sea, se reajusta. ¿Bien? ¿Me seguís ahí? Sí, sí. Entonces, en este encuentro de fuerzas, por ejemplo, Liang de Hua, mantiene la postura y lo que hace es como si fuese hacia atrás cuando le meten presión y genera como como al mantener acá e ir hacia atrás, genera como una tensegridad Espacio también, sí, sí. y espacio, y mantiene su espacio sin entrar en que su cuerpo haga esto, ¿no? Sino que el espacio se mantiene cuando se alargó o cuando se mueve por dentro. La otra posibilidad es que baje esa misma elasticidad hacia abajo mientras la fuerza entra y yo le doy lugar. Esto puede modificar mi plasticidad y ayudar a asentar, o sea, que vaya junto con mi raíz, digamos, ¿verdad? Bien, estamos alineados con esto, bien. Entonces, porque acá dijiste esto de choque de dos fuerzas, ¿no? Mm. Que me parece que es lo que no debería pasar en Tai Chi. No pasa, ¿no? No debería. Claro, este choque, Pero te he comentado, perdona, te he comentado que es lo que suele pasar cuando uno empieza una clase de Tai Chi, no ha hecho nunca, empiezan a hacer tu show y lo normal es que haya un choque de fuerzas. claro, claro, claro. Entonces, ese choque de fuerzas, lo que se suele recomendar, que digo yo que no habría que hacer, es, te dicen, tienes que ceder. A nivel estratégico marcial, ¿por qué debería yo ceder si no me está afectando? Eso es lo primero. Si hay un choque de fuerza, estamos los dos muy tensos, yo ahí empujando, el otro empujando también, y ninguno cede. No, no vamos a avanzar, ninguno de los dos. ¿Por qué debería ceder yo? Que ceda él. Que ceda él y ya le daré. Claro, claro, ¿Por sí, qué sí, tengo que sí. ceder yo? Entonces, lo que te dicen es, no, tienes que ceder. Y entonces, la excusa es el patrón. El patrón está diseñado para aprender una línea de fuerza una dirección concreta. ¿Qué puedes hacer en esa línea de fuerza, en esa dirección concreta? ¿Cómo lo gestionas? Claro, si hay direcciones movimientos en todas direcciones y fuerzas que te vienen por todos sitios, es complicado gestionar. Lo primero es aprender un patrón. Yo aprendo un patrón y con el patrón noto por dónde viene la fuerza
y entonces sé que no va a venir de otra dirección, solo tengo esa línea. Gestionar una línea es fácil o es más fácil. Entonces, vamos a jugar a que yo no voy a poder gestionar esa línea y tengo que gestionar con el cuerpo también. Entonces, me retiro. Porque estamos trabajando la posibilidad de que yo no he podido gestionar con mi interior esa fuerza y tengo que retirarme. Pues eso hay que trabajarlo. Y para eso es el patrón. Pero decir sistemáticamente cede, no tiene por qué. No tienes por qué ceder. Tú tienes que mantener tu espacio. De hecho, al final Tai Chi, dos personas que hacen Tai Show deberían de ser como el símbolo de Tai Chi. El conjunto de fuerzas se amolda según los espacios vacíos. Eso pasa en el universo en todas partes. Si Mm, aquí hay una fuerza y esa fuerza empuja para allá y esta fuerza empuja para allá, la que sea más fuerte se va a meter en el espacio del otro. claro. Y Y, se mete de manera natural. esto del espacio interno, no sé si conoces el término Huang, las membranas, Huang Jing. Entonces, ese espacio interno es la, la propia apertura de las membranas, no es que solamente empujo para afuera a lo bruto. Yo no, a mí no me gusta hablar de membranas y fascias, porque al final es lo mismo que hablar de músculos y huesos. Eso te iba a preguntar, perfecto. Las membranas están ahí, las fascias están ahí. Además, la fascia, tú no tienes un control de la fascia. Tú no puedes mover una fascia. O sea, la fascia no puede ser consciente de que estás generando un movimiento. Lo que puedes hacer es liberar tensión muscular que comprime cosas y que esas cosas impiden que haya un movimiento. Hay muchas posibilidades. Pero al final todo eso se resume en son. Tú tienes que liberar y una vez que liberas, las cosas pasan. Claro, Igual que cuando pones un brazo para proteger aquí, no tienes por qué estar apretándolo todo para que ese brazo te proteja. Simplemente mantienes la estructura y este brazo te va a proteger. Y luego tú puedes hacer un montón de cosas. En el trayecto del impacto o del contacto hasta abajo, puedes hacer un montón de cosas. Pero eso ya son otras cosas. Para mí, lo importante es, tú tienes que detener el brazo, porque el brazo es lo que te va a golpear, y tienes que dejar pasar la fuerza, porque la fuerza es lo que tú tienes que gestionar. claro. Entonces, el patrón es entendible, los patrones de Tai Chi son entendiblemente, pueden ser una forma de confusión cuando uno se queda en lo mecánico y no comprende que es una gestión de fuerzas, que lo que se trata es de fuerzas, no de movimiento. Exactamente. Es que yo lo veo así, yo entiendo que es así. Entonces el patrón al principio se aprende un movimiento para trabajar dentro de ese plano, para no estar en las tres dimensiones y en todas las direcciones, que es muy complejo. Pero si tú tienes por ejemplo, en el estilo U tenemos ANFA, que ese primer movimiento es una mano sola y es un círculo así. Solo hacemos eso. Sabes que no te va a venir fuerza en otra dirección, sabes que el que te empuja te va a empujar en el hombro, no te va a empujar en otro sitio. Entonces lo tienes claro, puedes trabajar justo en esa línea. No te tienes que preocupar de nada más. Es igual que cuando haces el Chan Chuan, no tienes que preocuparte del movimiento porque no hay movimiento. Solo estás quieto y solo tienes que prestar atención a lo de dentro, no al movimiento de fuera. Claro, volviendo a este patrón que nombraste recién. O sea, estando, digamos, mi mente que ya no tiene que estar ahí pensando en que le puede venir con un golpe por abajo, solo viene la fuerza acá. Es esa fuerza la que yo recibo y la que gestiono, es esa línea de fuerza, no la mecánica, No, ¿verdad? al final la mecánica también la recibes. Claro, acompaña, claro, sí. Hay una parte mecánica que es lo primero que tienes que aprender hay una parte mecánica que tienes que apartar, tú tienes que apartar el brazo, porque lo que hemos quedado es que lo peligroso es el brazo. Solo la fuerza no hay peligro, el peligro es la masa que tiene el brazo, que si no la frenas, te va a dar. Claro, Entonces, aprender la mecánica del movimiento también es importante, pero eso lo aprendes en 10 minutos. claro, Luego no puedes pasarte 25 años
trabajando esa mecánica de movimiento cuando es un patrón elemental que solo tiene una línea de dirección. ¿Por Claro, qué deberíamos estar 25 años trabajando eso? No tiene ningún sentido. claro. Tiene Y mucho más sentido que aprendas en 10 minutos el patrón y luego, ¿qué pasa con las fuerzas? Y luego hay cambios. ¿Qué pasa si yo ahora te insisto aquí? ¿Y si resisto? ¿Y si no quiero ir para allá? ¿Y si...? Entonces, todo eso se puede trabajar en ese patrón. Y ahí claro. estamos hablando de gestión de fuerza, no de movimiento. Em, entonces, al igual que yo, ¿considerás que es necesario estudiar las vías anatómicas, si el músculo es antagonista o agonista? Esto es algo intrascendente para el estudio del Tai Chi. Para mí sí. Bien. A ver, Eh, vuelvo a lo de siempre. Todo conocimiento es bueno. Y está bien saber qué función tiene cada músculo, pero en realidad eso tiene que pasar solo. Yo creo que no hay ningún futbolista que se ponga a estudiar las funciones de los isquiotibiales y de cuádriceps y a la hora de chutar, porque creo que no tiene sentido. Si tú puedes hacer un análisis de qué músculos intervienen cuando chutas una falta y haces el efecto y la metes por la escuadra. Pero los jugadores no lo hacen eso. Ellos van chutando y su cerebro va haciendo microcálculos y todo eso va solo. Tú no tienes que controlar tu musculatura. La musculatura va sola. Con tu intención, tu acción va sola. bien, pero sí, elementos que sí hay que estudiar, que no es un elemento, digamos, conceptual, es eh, la intención, por ejemplo. Entonces, algo que es una eh, de las engranajes que participan en la práctica del Tai Chi, o sea, el uso de la intención que capaz no está en el fútbol, no sé, no funciona así la intención, sino que Igual hay, no, claro, igual no. Y también hay intención, evidentemente, es lo que digo. Cuando tú tienes una pelota y la quieres meter en la canasta es casi igual de grande que la pelota. Entonces ahí claro, hay que hacer los cálculos y tú tienes que proyectar tu idea de que la pelota va a llegar ahí. Sí que es verdad que no trabajas igual porque tú en Tai Chi Chuan tienes que mantener una condición constante y en baloncesto no. En baloncesto tú proyectas tu idea de lanzar allí y tu cerebro genera los cálculos ¿Cómo calculas la distancia que hay de donde estás a la canasta? ¿Cómo sabes la fuerza exacta que tienes que hacer? Ahí tienes una proyección. De hecho, hay estudios sobre la intención que se hicieron con jugadores de baloncesto que les pedían que hicieran un entrenamiento mental de que imaginaran que tiraban la canasta, pero sin moverse siquiera. Simplemente imaginaban que tiraban la canasta y después de no sé cuántas semanas de ese tipo de entrenamiento, pues mejoraban el cálculo de la canasta, la mejoraban por eso, por haber hecho ese trabajo de intención. No es igual, pero sí, hay una intención también. totalmente, totalmente. Sí, sí, no se estudia, no tiene esa preponderancia en donde se la nombra, porque ni siquiera se la nombra la intención. Aquí la pregunta, pienso yo, sería ¿por qué en Tai Chi Chuan se nombra tanto la intención y por qué es tan importante la intención? ¿Y por qué? Para mí es porque forma parte de la estrategia del Tai Chi Chuan, la estrategia marcial, digamos. Tú tienes que mantener una intención constante en mantener tu condición, tu estado físico. Tú no puedes estar de cualquier manera. Un futbolista puede estar de cualquier manera y que le venga una pelota y chutarla y que entre. Pero tú a nivel marcial, en el Tai Chi Chuan no puedes estar de cualquier manera. Tú tienes que estar en la condición para que un golpe, cuando lo recibas, la fuerza no te afecte. Tú tienes que estar en la condición para que cada vez que toques a tu compañero, tu oponente o lo que sea, le afectes. Cada vez que le toques, pero esa intención tiene que estar ahí ya. Tú no es yo te toco y ahora con la intención hago así y te llevo para allá. Esa intención tiene que estar desde el momento cero. Y por eso pienso yo que tú tienes que mantener una intención no dividida, sino tienes que mantener una condición y para eso necesitas una intención fuerte. Necesitas estar enfocado en todo. Y para eso el cultivo de la forma. Para mí, el cultivo de la forma es
aprender a moverte de manera que es más conveniente o más segura o más beneficiosa a nivel estrategia también, manteniendo esas condiciones internas. Ok, ok, Es lo que decíamos antes, por ejemplo, que decías de moverte, hacer movimientos sin tener esto, de arriba y abajo, por ejemplo. claro. Para mí la práctica debería de ir de menos a más, o sea, de menos movimiento a más movimiento. Entonces tú empiezas con ningún movimiento manteniendo esta condición, por ejemplo, de arriba y abajo. Luego empiezas a mover solo brazos, sin pasos, solo brazos, manteniendo eso. Si tú lanzas un puño o haces un avance o lo que sea con los brazos y eso te estropea tu condición interna, ¿cómo vas a ponerte a dar pasos si no eres capaz de solo mover los brazos sin que se te altere lo demás? Entonces tienes que ir creciendo, evolucionando a medida que eres capaz de mantener eso ahí. ¿Sí hacen en el Bu también? O sea, ¿practican desde sin movimiento de pies? Sí, en el BU tenemos muchos ejercicios que son de, se le llaman como chikung del estilo, pero no es un chikung. Son ejercicios de adaptación o preparación antes de la forma. Hay 5 que son los que enseñó Ma Bao en Europa. Luego hay otros 5 que son más de familia internos, que incluyen meditación, por ejemplo, postura meditativa. Y luego hay otros 8 que son métodos que son como de acondicionamiento. Hay algunos que son de acondicionamiento articular y otros que son simplemente esto, aprender, o sea, son movimientos del cuerpo sin pasos, primero brazos, luego inclinaciones del cuerpo, rotaciones, para aprender a moverte sin avanzar. Y luego viene la forma. Ok, acaba mi, mira, justo porque esto que nombraste incorpora varias preguntas a la vez en realidad. Con respecto a Ding, ¿no? Yo estoy en Wuxi, en la postura de parado, y se arma este eje vertical, una apertura general. En cuanto muevo una mano, esa armonía se rompe. Porque puede romperse, ¿no? Porque mi centro es traído para acá, como el cuerpo empieza a tironearse. Ni hablar si mi intención además está para allá, se desbalancea. Es como si incluso me agarrara así y me llevara, ¿bien? Entonces, en la práctica solitario, ¿eh? No es en la práctica de forma. Sounding no es el estudio de esa armonía, o sea, cómo mantengo esa armonía cuando empecé a moverme, cómo mantengo la balanza equilibrada, ¿se entiende? Sí, 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 es eso. Para mí es eso. Eso en forma, pero eh, durante la práctica de a dos, así es como me lo pienso yo, sounding es que no pase esto, es que no haya choque de dos fuerzas, sino que yo ¿Cómo, pueda armonizarme con la fuerza del otro. cómo consigues que no haya choque? Yo lo que te he dicho antes de hacer esto, si tú Claro, consigues hacer esto, ya no son dos personas claro, y chocan. Deberían de ser dos personas unidas que se mueven a la vez por diferentes cambios de fuerza, porque sí, no es que yo haga lo que yo quiera y el otro me siga. Eso es lo ideal, pero no va a pasar siempre. Porque claro, la otra persona tiene fuerza y la va a querer usar en tu contra y va a querer desengancharse y va a querer hacer cosas que no están en tu plan. claro, Entonces, la idea es que tú seas capaz de mantener esto todo el tiempo. Si tú mantienes la conexión todo el tiempo, que para eso buscamos el puente, como el Wing Chun y tal, si tú mantienes esa conexión todo el tiempo, ya no hay choque. Si consigues hacerlo, que para eso, por ejemplo, en el Tai Chi Chuan, por eso están las 4 fuerzas diagonales, el Chai, Lie, Chou, Cao. Están para eso, para que no, para que en el momento en que el otro rompa esa conexión, o en el momento en que el otro te esté superando a ti, tú puedas volver o romper la conexión porque no te interesa, sería chai para mí, o volver a conectar. Si tú estás conectado, tú sabes, notas qué hace el otro en cada momento. Si se mueve, notas que se mueve y claro. hacia dónde se mueve porque tu fuerza y su fuerza están conectadas. Entonces, van en el mismo flujo.
Entonces, es como un barco que está en el mar, ¿no? El que está en el barco sabe para dónde le está llevando el mar. Entonces, no necesita esperar a que haya un desastre para darse cuenta. Necesita simplemente notar hacia dónde le lleva la corriente. Pues esto es similar. Tú estás conectado, notas hacia dónde te lleva la corriente y es lo que nos conviene. Esa es la estrategia del Teichuan, estar conectado y no perder esa conexión. Y si puede ser, tienes que estar conectado con ventaja frente al otro. Porque si empiezas a ceder, ya Para estás desventaja. al otro y la estás liando. Bueno, algo en lo que, en lo que veo también que se repite en tus publicaciones, que es esto de que cuando me hace mucho sentido esto que decís, poca teoría es mejor que mucha teoría. Pero porque a veces pasa en esto, en este ambiente que te decía que es cruel, que a veces pasa como una, como si, como si el que pueda explicar alguna cosa o el que pueda contarlo es equivalente a que lo haga. O que una persona que lee muchos libros, pero que no tiene práctica, porque la, es en la práctica continua en donde empieza a aparecer el entendimiento de lo que leí, ¿no? Entonces empieza a pasar esto, ¿no? De mucha teoría te sobrecarga, es por eso, ¿no? Que decís, mucha teoría es mejor que poca teoría. Yo para mí mucha teoría es mala porque te hace darle muchas vueltas y pierdes el enfoque. El ejemplo de fútbol de antes, por ejemplo. Si tú le explicas a una persona, o tirar una piedra, o lanzar una pelota de béisbol, ¿no? Tú ves un lanzador de béisbol y hay una técnica ahí. No lanzan de cualquier manera. Y sueltan mucho y llevan el brazo atrás, no sé cómo lo hacen, pero ves el brazo que parece que sea de goma y lanzan con una fuerza tremenda. Si a ti el primer día te dicen todo lo que tienes que hacer con el brazo y la manera y suelta, no te va a salir. Es imposible porque tu cerebro no puede hacer todas esas acciones a la vez y que salga natural. Es imposible. Entonces, toda esa teoría existe y toda esa teoría explica cosas. Es cierto. Pero no te conviene que te la digan esa teoría porque te vas a bloquear y vas a empezar a hacer cosas que no debes hacer. Un niño cuando empieza a andar nadie le explica cómo andar, anda porque quiere ir por intención, quiere ir hacia allí y anda, y andará mal al principio. Y cuando ande bien, a lo mejor le puedes decir, mira, esto estás pisando mal, tienes el pie torcido, ya lo corregiremos. Pero al principio lo importante es la intención inicial. ¿Qué tienes que conseguir? ¿Cuál es el objetivo de Tai Chi? Hay mucha gente que no sabe cuál es el objetivo de Tai Chi. No se sabe, porque es un arte muy ambiguo, puedes usarlo para hábitos terapéuticos. Es que es confuso porque mucha gente dice, no, Tai Chi es, pues, puedo dar un ejemplo, Tai Chi es entrenar bien las membranas, hacerme súper fuerte, súper conexo y tirar a toda la gente al suelo. O sea, Bueno, ahí no hay esto, ahí no ya, hay esto. pero ahí por lo menos tienes la intención de que lo que quieres es tirar a la gente al suelo. Claro, bueno, pero ese es esa es una posibilidad también que tiene las comprensiones de Tai Chi. Alguien que no conoce Tai Chi y ve que estamos así, de golpe uno cae y dice, ah, listo, el Tai Chi es para tirarlo. Otro va a decir, bueno, el Tai Chi es para cultivar Songding, para cultivar esa armonía todo el tiempo mientras me estoy moviendo y es como si se está, como no moverse sería. Porque al estar como armonizándose el movimiento, parecería que no se, o sea, la sensación es que siempre estoy así, equilibrado. O otro va a decir, el Tai Chi va a ser para fortalecer mis articulaciones y no sé qué. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Para mí, yo siempre digo lo mismo. Para mí, el Tai Chi Chuan es un arte marcial. Y el objetivo es marcial. El objetivo es ser capaz de ser eficiente marcialmente. ¿Vale? Esto es el objetivo. Lo que no significa que tenga otras funciones o que te pueda servir para otras cosas. Por ejemplo, ¿para qué sirve correr? Correr sirve para llegar rápido del punto A al punto B. De toda la vida de Dios. Ha sido así. Y no, eso no puede cambiar. Correr sirve para eso. Ahora,
¿Para qué la gente corre? ¿Para qué la gente se compra ropa de correr y se va los domingos por la mañana a correr? Lo pueden hacer por salud. Lo pueden hacer porque el médico les ha dicho que le va bien correr. Lo pueden hacer porque quieren estar en forma, porque quieren por tener más fuerza, porque quieren superar un reto personal de velocidad. Hay un montón de opciones, pero correr sirve para ir de aquí a allí rápido. Porque si no irías andando, no correrías, irías andando. Claro, Si tú quitas el objetivo de ir del punto A al punto B, empiezan a aparecer cosas raras. Como por ejemplo correr en la cinta. Tú te pones a correr en la cinta y no vas a ningún sitio. ¿Estás consiguiendo el tema de salud? Sí. ¿Estás consiguiendo fortalecer las piernas? Sí. Ahora, ¿estás yendo a alguna parte? No estás yendo a ningún sitio. Entonces, para mí, el Tai Chi Chuan tiene que tener un objetivo único o claro, que luego cada uno puede usarlo para lo que quiera. Pero si tú no tienes el objetivo de ir corriendo de un sitio al otro, no estás corriendo. Estás moviendo las piernas encima de una cinta que se mueve también y no corres. Estás haciendo algo raro. pero entonces lo que vos me estás diciendo es que vos, el día que lo conociste a Martín, Sí. no le podías dar de hostias. Mira, el día que conocí a Martin, yo conocí a Fernando Cheder. Yo estuve con Santam, estuve con gente que no es famosa aquí y con muchas personas que a lo mejor no tienen gran nombre, pero se suponía que tenían una habilidad. Y no les niego la habilidad, tenían cosas, evidentemente, pero no era lo que yo quería. Cuando conocí a Martin, estuvimos hablando nada más venir y me dice, vamos a hacer un poco de tu show. Martin me manejó como quiso y mi sensación todo el tiempo, mi sensación era de querer mantener el equilibrio. En ningún momento se me pasó la idea de poder empujarle porque no podía empujarle. Claro, Yo lo que quería era no caerme. claro. Entonces, mi idea es, si tú puedes conseguir ese control en el que a nivel marcial, en el que la otra persona se preocupa más de no caerse o de no perder la estabilidad más que de querer pegarte, ahí ya has ganado. Entonces tú puedes reventarlo contra el suelo, puedes simplemente alejarlo de ti, puedes hacer lo que quieras, porque tú tienes control sobre su centro. Volviendo a lo de los objetivos, porque pues, parece que entonces el Tai Chi no sirve para la salud. Sí, sirve para la salud. Igual que los médicos te recomiendan hacer natación, que también sirve para la salud, porque están moviendo articulaciones, el tema del Tai Chi de liberar las tensiones es súper bueno, a nivel estructural óseo, a nivel de equilibrio, es buenísimo para todo eso. Pero ese no es el objetivo, ese es el efecto secundario. Es igual que lo de correr. Tú vas a fortalecer las piernas, pero el objetivo no debería ser fortalecer las piernas. El objetivo es tener la capacidad de poder ir rápido de un sitio a otro. Igual en el Tai Chi, entiendo esto de, claro que es un arte marcial, obviamente, pero en los clásicos se la buscaron la manera más difícil. Es la manera Sí, más difícil de pegar de lograr eso, porque toma, no sé, años en lograr esa habilidad de Martín. yo lo que pienso, primero, pienso que los clásicos no están escritos para enseñarte Tai Chi Chuan. Los clásicos están escritos para que no se pierda un conocimiento que tú ya sabes. Esa es mi opinión sobre los clásicos. Entonces, ellos escribían lo que ya sabían con las palabras necesarias para que ellos supieran de qué estaban hablando. Ahora, tú coges los clásicos 100 años después, 200 años después, o los que sean, tú no sabes realmente de qué hablaban. No, Saberlo, porque ellos están dando pistas sutiles sobre cosas que tú puedes creer que son una cosa o no. No lo podemos saber. Entonces, los clásicos, está bien estudiarlo, está bien hacerse una idea, pero no puedes basar toda tu práctica en los clásicos porque no sabes exactamente qué están claro, diciendo. falta Los una clásicos, transmisión oral. claro, y física. Ujú. Necesitas tocar, contacto. En los clásicos tampoco te explican nada sobre golpear, no te explican nada sobre estrategia de marcial, digamos, de no te pongas aquí, teoría de combate, digamos. No te hablan nada de eso. Y seguro que algo tendrían. Porque si no, no puedes hacer un arte marcial sin una teoría de combate
sobre qué debes hacer y qué no debes hacer. Como en la forma tú te cubres la cabeza para que no te den en la cabeza y tienes ángulos que son mejores que otros. Porque estructuralmente, sin necesidad de fuerza interna, estructuralmente son más fuertes que otros ángulos. Entonces, si puedes Claro. aprovecharlo, aprovechas. Y, y, y entonces, ¿vos encontrás una similitud entre los clásicos del Tai Chi Chuan y el Quen Quit, los clásicos del Wing Chun interno? A nivel interno hay alguna similitud, pero para mí las teorías son diferentes. En mi opinión, la teoría interna de Tai Chuan está mucho más estudiada. Por lo menos en los clásicos. Claro, Cada uno que... Pero los clásicos están... Si buscas en los clásicos y le prestas atención, está más claro cómo conseguir esa condición, que digo yo. Pero claro, en los clásicos no te habla de pelear en ningún momento. Bueno, no te habla de pelear, te habla de fuerzas, te habla de oponentes y todo ese tipo de cosas, pero no te explica cómo debes hacerlo. claro. Y ese es el problema, porque si tú solo lees los clásicos, te habla de generar unas habilidades internas que no te dice cómo se usan. Entonces, ¿vos considerás que en la práctica del Tai Chi, a diferencia de tal vez, bueno, de boxeo o otro deporte, es necesario una condición mental específica ligada a la meditación? O sea, hay un componente mental ligado a la meditación. Para mí no. Lo que sí que es verdad que tienes que prestar atención a tu cuerpo de una manera que no habías hecho nunca. Pero bueno, dijiste recién que el estilo Wu tenía meditación, una parte. Tiene una parte de los ejercicios que es una meditación. Y eso sirve para calmar la mente. Calmar la mente quiere decir aquietar la mente. Entonces, yo sigo viendo que a nivel marcial, también lo dicen los clásicos, cuando tú estás en una pelea, tú tienes que estar tranquilo. No puedes tener caos mental, porque cuando tu cabeza está intentando generar ideas y haciendo cosas, pierdes el foco y te empiezas a tensarte y a hacer cosas que no debes hacer. Entonces, si tú consigues mantener una calma, eso también está escrito no sé si en el Sun Tzu lo dicen, en el arte de la guerra, pero bueno, en muchos libros te hablan de que aunque cayera el monte Tai frente a mí, quedaría impasible, ¿no? Te quedas, o sea, aunque haya problemas, preocupaciones y tal, tú tienes que estar calmado, porque esa calma es la que te permite moverte bien o hacer las cosas bien. No tienes que dejarte, Carlos, por ejemplo, dice secuestro emocional, ¿no? Si Claro, dejas que esa tensión te controle a ti, no te permite hacer cosas. me hace sentido entonces esto de poder estar calmo en una discusión. Que es una de las partes fundamentales. En arte de la guerra te dice, por ejemplo, que la guerra es caótica, pero para ti no hay caos porque tú tienes el control de la situación. O sea, aparentemente por fuera hay un caos, pero tú sabes qué está pasando cada vez. Por lo tanto, no tienes que estar preocupado, entre comillas. Tú tienes que estar tranquilo sabiendo lo que debes hacer. No tienes que preocuparte o hacer o tener una agitación mental que te nuble el juicio. Entonces tú tienes que tener una calma que a pesar de que estén pasando cosas que sean caóticas o que te puedan ser peligrosas para ti, tú sabes en todo momento cómo tienes que estar o cómo debes comportarte. Eso es un poco, es como son, para mí es como liberar tensión. Es que Liberas sí, tensión física y liberas tensión mental. La tensión física, ¿por qué hay que liberar la tensión? Porque la tensión no te conviene. En una pelea no te conviene la tensión, porque esa tensión está dando acceso al control de tu centro a la otra persona. Si y yo tenso además el brazo. la tensión restringe tu movilidad. Se aprieta, Sí, pero tú puedes generar cierta tensión de protección, digamos, que te permita moverte incluso por dentro o por fuera. sí, Pero el quedarte congelado entero, sí, te limita la movilidad, pero el peligro grande es que si alguien me toca aquí o me empuja aquí mientras estoy tenso, me va a mover entero. claro. Porque hay acceso, yo estoy generando un acceso a mi centro a través de esta tensión.
Si yo aquí libero, cuando me empujan, esto no me afecta a mí. Claro. Entonces, igual pasa con la mente. Si yo tengo la mente tensa, digamos, la situación me va a mover el centro desde la mente. Me voy a empezar a congelar desde la mente, no porque me estén pasando, no porque me estén dando golpes, sino porque la situación me da miedo, el miedo me contrae. Pero Mm, si yo no tengo ese miedo porque estoy tranquilo, sé cómo gestionar la situación, después de haber entrenado bien, no debería de generarme una contracción antinatural la situación o el caos. Es lo mismo que solo en la claro, mente. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, y te hago una preguntita más para ya cerrar, o por lo menos para cerrar la grabación. Después quiero unos minutos hablar una Claro, cosa. yo estaba pensando que te he dicho lo de ceder, pero las otras dos no hemos hablado. Eso, sí, totalmente, eso. Una Relajar, era, sí, relajar es la otra. Relajar, lo mismo, vuelves a la clase, hay tensión, relaja. En el momento que tú relajas, en tu cerebro, la palabra relajar es me tumbo en el sofá y me veo una serie. colapso. Colapso. Entonces, no es relajar, es eliminar tensiones que no necesitas. Entonces es más liberar que relajar. A mí relajar no me gusta. Relajar siempre es el soltar. Sí que es verdad que hay una parte de que me relajo por dentro y quito tensión. Pero lo normal es que haya colapso. Si tú piensas en relajar, colapsas. Y por eso no me gusta como consejo. Y el no usar fuerza me parece otro error porque en realidad tú tienes que usar fuerza. Necesitas usar fuerza. Que no es la fuerza que sueles usar siempre. Es verdad, no es la misma fuerza que usas siempre. Pero si no usas fuerza, no hay yin y yang, no hay capacidad de afectar al otro. Necesitas usar fuerza, pero la fuerza correcta, ¿no? La fuerza que te mantiene tenso, la fuerza muscular de palancas, todo eso, ¿no? Pero fuerza sí. O sea, el Claro, gym es fuerza. hay una fuerza, sí. De hecho, es fuerte como acero. Sí, sí. Si tú lo haces bien, el otro tiene que sentir una fuerza que no puede gestionar, una fuerza que le abruma. Y es fuerza. Entonces sí que tienes que usar fuerza. No puedes no usar fuerza. Mm. Estaba entre dos preguntas. Bueno, una Venga, es, dale. una es los principios del I Ching Ching. Sí. ¿Cómo se aplican o cómo los entendés vos para esta práctica? Hablas de lo de los tendones y Sí, para mí no tiene una relación directa porque una cosa es un ejercicio. Yo lo veo más como un ejercicio para movilizar el cuerpo y liberar capacidad de movimiento. Y otra cosa es lo que tú hagas internamente con la fuerza. Yo no soy, yo no soy practicante de Qigong eh, como se suele entender. Entonces no practico rutinas ni cinco animales, ni Joatón, ni nada por el estilo. Entonces, las veces que los he practicado son ejercicios que los utilizo, sí que hay una proyección, sí que hay una liberación, hay un son y lo que se parece un poco al Teichon, pero para mí carece de la intención marcial que hace que necesites crear una condición que te sirva a nivel marcial. mm, ok, ¿Entiendes lo que quiero decir? te entiendo perfectamente. Te entiendo Entonces, esos perfectamente. ejercicios te pueden ayudar a liberar. Nosotros, por ejemplo, en el BU tenemos unos ejercicios que hacen así y abren y luego bajan con colapso. O sea, hay unos ejercicios que te ayudan a movilizar tu esqueleto, tus tejidos blandos. Y entonces serían como una especie de chicón en ese sentido. Pero yo esto lo veo como una preparación del cuerpo para que luego te sirva para el Tai Chi. Pero para mí no es lo mismo, son cosas distintas. A lo que me refería igual con, o sea, entiendo que modernamente hay ejercicios que se llaman I Ching Ching, pero I Ching Ching no son ejercicios, son principios. Me refería a esto, muy dicho en lenguaje genérico, como los huesos, la carne, la musculatura superficial se relaja y cuelga los huesos, ¿bien? Entre medio, entre los huesos y la carne, y cuando se abren los huesos
O sea, que al hundir el chi no pase esto, sino que pase esto, Mm. ¿bien? Arriba y abajo. Entre medio, separando las articulaciones, hay elasticidad sensible que se siente, y por esta separación de la carne también se abre elasticidad que se empieza a abrir como en forma, primero así y después en forma tridimensional, inflando el cuerpo. Eso, así de simple como principio genérico porque los principios de Xing Jing se aplican a Pakua Shin y a todas las artes internas. A eso me refería, no a ejercicio en No, particular. no sabía a qué te refieres a eso en concreto. Yo vuelvo a que en realidad esos son trabajos de tejidos que pueden ser útiles, pero para mí no son lo fundamental. Para mí lo fundamental es el trabajo con la fuerza. Con la fuerza. Claro. Tú puedes estar tenso, incluso colapsado físicamente, y que la fuerza no te afecte. Entonces no tienes por qué. No digo que sea malo, ni que sea un error, ni nada. Simplemente pienso que no es necesario hacer un trabajo especial para poder gestionar fuerzas. Ok, ok. Bueno, entonces, en el estilo U, se busca como extender un volumen energético, amplificar un volumen energético. Con la fuerza sí. Eso sería PON. Claro. Y que sea más grande, pon, cada vez. Pero yo puedo estar así y tener un PON enorme. Claro, No claro. necesito, no necesito estar así. No, puede ser así. Pero hay que Sí, liberarla, hay que liberar la la fuerza potencia. tienes que liberarla. Tú tienes que expandir la fuerza en todas direcciones y eso puedes hacerlo con el cuerpo así o con el cuerpo así. Eso da Claro, igual. La fuerza está liberada igual. claro. La diferencia va a ser al tacto, que en una yo puedo entrar y en otra quedo como quedo suspendido. Tú puedes O, estar así y que me toques y no puedes entrar tampoco. claro, es verdad, es cierto. Puedo estar todo Si lo estoy rígido. haciendo bien. Si lo estoy haciendo bien. Para mí, la única diferencia es el no dejar entrar tu brazo. Claro, claro, No me conviene estar así en una pelea, porque estoy colapsado, digamos, no me estoy protegiendo. Entonces, una persona que no tiene nada de interno, que no ha estudiado nunca boxeo, que va drogada y tiene una vida mala, todo lo contrario a lo que trabajamos nosotros, te va a dar un golpe así mal dado y si te da y te da aquí, te va a dejar cao. claro, Entonces, es fundamental que los brazos no entren, aunque no tengan fuerza. No puede que tengan muy poca fuerza, pero si tienen lo suficiente para dejarte cao, es mucha. Tú no puedes permitir que un golpe te dé. Entonces, para eso nos cubrimos y hacemos todos los movimientos de la forma, tienen esa cualidad de que estás impidiendo claro, que el brazo, la masa del brazo te afecte. Ahora, el tema de la fuerza. Tú puedes estar colapsado así y que una persona te empuje y rebote. Tú ves a Mayo Elian que estaba con los brazos colgando, le empujaban el hombro y la gente rebotaba. Y él claro, está colapsado en el sentido de que tiene los brazos para abajo, no está abierto. Pero la fuerza, su intención de la fuerza está allí. Entonces, no, cuando lo empujan, digamos que como ya están conectados, no hay una cosa quieta y otra que empuja y entonces rebota. Es simplemente en el momento que empuja, esto frena, es como que la fuerza esta que entra se diluye y la fuerza esta que va lo mueve. Entonces, todo el tema de liberación de fuerza o de articulaciones está muy bien porque es muy bueno para la salud sobre todo y porque te permite tener más movilidad en todos los aspectos. Si te colapsan, cuanto más movilidad tengas para salir de ahí, mejor. Ahora, eso no significa que sea eso necesario para poder proyectar la fuerza hacia afuera. clarísimo. Clarísimo y es muy concreta tu forma de laburo y de explicar es muy preciso. Así que bueno, gracias. eh, y por muchos encuentros más de estos, pues son muy jugosos. Así que Yes. bueno, gracias por estar compartiendo acá. ¿Te parece un segundito más? Dejo de grabar y